Entonces, vamos a ver un par de cosas que implican la membresía bíblica. 4 cosas que implican la membresía bíblica. Pero la membresía bíblica implica, lo primero que implica, que es medio redundante en todo lo que venimos ya diciendo, un compromiso, ¿no? Entonces, Mark Dever dice, un autor ahí que he estado citando bastante en estos últimos estudios, dice: un templo tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas, una vid tiene ramas y un cuerpo tiene miembros. Exacto. Entonces, la idea de la iglesia como una familia aparte de ser bíblica, hay algunos pasajes ahí de referencia, también nos recuerda que como la mayoría de las familias, no nos elegimos entre nosotros. Eso también es un poco la idea esa que yo le decía, ¿no?, hoy, de todas las diferencias que a veces tenemos entre nosotros, ¿no? Y bueno, uno puede decir, sí, yo empecé a venir y elegí ser parte, pero a veces cuando uno elige ser parte no nos conocemos tan en profundidad, o pasa eso que hablábamos hoy de cuando gente nueva se empieza a sumar. Y empezamos a formar todos parte de esa familia, pero bueno, no nos conocemos, en cierta medida no nos elegimos, porque la gracia de la familia de Dios, que el que nos eligió fue Dios a nosotros. Entonces, Dios nos eligió a pesar de nosotros, y esto nos coloca en una familia en la que muchas veces tenemos muy poco en común fuera de lo central que es ser hijo de Dios. Y esto nos presenta muchos desafíos, pero aún más oportunidades para nuestro crecimiento y santificación. Lo que hablábamos recién, ¿no? Entonces, para esto se requiere de nuestro compromiso. Entonces, claro, si nosotros estamos diciendo que es inevitable que haya roces, que haya problemas, que haya algún tipo de divisiones, estamos reconociendo desde el comienzo que inevitablemente vamos a ser diferentes, y esas diferencias nos van a causar incomodidades. Entonces, ¿cómo vamos a poder funcionar? ¿Cómo nos vamos a mantener unidos? ¿Cómo vamos a luchar por esa unidad? Con compromiso. Con compromiso. Entonces, bueno, en Efesios 5:25 al 27 ahí, es un pasaje que se usa para hablar del matrimonio y específicamente acá de los esposos, ¿no? Pero en realidad, ahora vamos a verlo desde el otro enfoque, que es a lo que Pablo está diciendo que el matrimonio apunta, que es a reflejar la realidad perfecta entre Cristo y la iglesia. Entonces dice, para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni otro defecto. Jesús tenía clarísimo todo lo que nosotros le íbamos a fallar. Jesús nos conoce. Jesús sabía que aún después de nosotros recibir su gracia, recibir su perdón, le íbamos a fallar una y otra vez. Sin embargo, Él se entregó hasta lo sumo con un compromiso extremo, al punto de dar su vida para comprar nuestra salvación, y con ese propósito que nosotros podemos ser santificados. Entonces nosotros somos llamados, como acá Pablo lo dice en el contexto del matrimonio, de que los hombres debemos amar a nuestras esposas con ese mismo tipo de amor sacrificial por el otro. Así también nosotros, entre nosotros, debemos seguir el ejemplo de Cristo, de cómo Él amó y se entregó a la iglesia. Y acá está justamente diciendo, está hablando de esta relación de Cristo y la iglesia como también esa unión matrimonial. Entonces, se vuelve imposible o se vuelve hipócrita de nosotros decir que nosotros amamos a Dios, pero que no queremos saber nada con la iglesia. Y eso también es lo que muchas veces se ha dicho y se da como excusa de nuevo en este mundo individualista y toda la cosa. Entonces, al que dice, me encanta Jesús, me encanta la salvación, yo creo en Él, no, yo soy salvo porque yo le pedí perdón a Dios por mis pecados y todo lo demás, pero yo con la iglesia no quiero saber nada. Lo que la palabra de Dios nos indica es que esa no es una fe genuina, porque es una fe que se divorcia del cuerpo de Cristo. Y de nuevo, Pablo está constantemente con esa imagen del cuerpo de Cristo presente hoy en la tierra y que la cabeza es Cristo. Es no solo decir, mira, yo quiero la cabeza pero no quiero el cuerpo. Lo opuesto del pescado. Claro, el pescado se quita la cabeza y se queda acá. ¿No? Decir que no nos gusta la iglesia o no nos
cae bien la iglesia, es como decirle a Jesús que fea tu esposa, o ¿no? Qué imagen fuerte de alguien que es un amigo, ¿no? Que viene a alguien y dice, che, no me cae bien tu esposa, lo mal que queda eso, ¿no? O decirle, qué feo que tu cuerpo, ¿no? Pero, qué gorda. Qué gorda. Y todas esas imágenes son las que nosotros tenemos que mentalizarnos cuando nosotros decimos, a ver, es normal que nosotros nos frustremos entre nosotros, sí, es parte de este proceso. Pero cuando yo llamo al punto de eso de decir, no, está todo bien, pero yo ya no quiero saber más nada con la iglesia, ahí lo que estamos diciendo es que nosotros estamos rechazando a Cristo mismo. Así de fuerte es. Y por eso es que hago tanta insistencia y repito tanto esta idea de que tenemos que eliminar de nosotros todas estas ideas a lo que el individualismo nos ha llevado. Porque es lo que nosotros estamos diciendo, pero como son muchos ideales de nuestra sociedad y de nuestro tiempo posmodernista y todo lo demás, no nos suenan tan mal. Pero realmente nosotros al rechazar a la iglesia, estamos rechazando a Cristo mismo. Al no comprometernos con la iglesia, le estamos diciendo a Cristo que queremos que nuestra relación con Él sea superficial. Entonces, bueno, pues en Hebreos 10, 23 al 25, estamos ahí, mitad de la segunda página, punto 1, la membresía bíblica implica compromiso, segundo pasaje, último párrafo. Hebreos 10, el famoso pasaje de no dejen congregarse, como algunos tienen por costumbre, pero para mí me parece muy importante el contexto en el que esto es dicho, porque es lo que le da el peso a por qué el mandamiento de no dejen de congregarse no es una cosa aislada y simplemente porque tenemos ganas de que seamos mal los domingos. Sino, ¿qué dice ahí? Del 23 al 25 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en un Dios que cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos los unos a los otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Se acuerdan lo que hablamos en el pasaje de Hebreos 3? Todo esto de la relación de lo que hace el pecado en nosotros, cómo nos endurece y cómo tenemos que animarnos los unos a los otros para no ceder ante el pecado. El autor de Hebreos mantiene la misma idea incluso acá. Entonces dice, pensemos en maneras de motivarnos los unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso está cerca. Entonces, el versículo 23 lo que dice es que se puede confiar en Dios que cumplirá su promesa. ¿Cuál es su promesa? La promesa de su venida. De eso está hablando. Entonces, mucho de eso está en esta idea de que muchos ponían en duda. Claro, cuando Jesús dijo que iba a volver, nadie se hubiera imaginado de que nosotros íbamos a estar esperando, todavía hoy en día, esperando a que el Evangelio llegue hasta el último de la tierra. Muchos pensaban, bueno, no sé, será un tiempito, hay una semana y no sé, veremos a ver qué pasa. Entonces, claro, cuando se escribió esto, 30 años después de la resurrección de Jesús, de la ascensión, muchos ponían en duda, algunos simplemente decían, esto muestra que Jesús no resucitó, y otros decían, no, sí resucitó, pero en realidad su venida es algo espiritual, no es que Él va a volver de verdad, y lo confundían con todo este dualismo griego y toda esa historia. Entonces, Pablo asegura, no, Él va a cumplir sus promesas, entonces mantengámonos firmes en esa confianza, y la forma de mantenernos firmes en la confianza, en la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios, es animarnos los unos a los otros para mantenernos firmes en el amor y en las buenas obras. ¿Y eso cómo lo hacemos? No lo hacemos cuando, por más que me encanta, y a ver, yo la mayoría de los domingos yo llego a mi casa y ¿qué hago? Mientras edito la prédica, o a veces cuando lo termino de hacer y la subo a YouTube, yo me pongo a escuchar la prédica de otro, porque yo también quiero que alguien me predique. Entonces, pero eso es normal, no se logra así. Yo qué sé, veo, a ver, si total eso, en internet uno puede elegir el predicador que más te gusta, el tema que más te gusta, todo lo demás. Pero no es la forma en la que eso funciona en el cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos ese roce de los unos con los otros, del animarnos a la cara, a los ojos, o aunque sea por mensaje, pero sabiendo que estamos hablando de la situación específica y particular que alguien está viviendo. Entonces necesitamos, no dejen de congregarse, es por nuestro bien, es porque Dios sabe cómo funcionamos nosotros. Dios sabe que a un carbón, si vos lo alejás del fuego, si lo alejás del resto de los carbones, es el primero en apagarse.
Entonces, esa es la idea de decir, muchachos, no dejen de congregarse, no dejen de juntarse, de avivar el fuego entre ustedes, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso está cerca. Sino, bueno, más que nunca, ahora cuando el tiempo es difícil, más que nunca, comprometámonos los unos con los otros. Así que bueno, después, lo segundo, bueno, este es importante, lo que no leí ahí el párrafo, ¿no? Entonces, es por esto que una vida sana del cristiano, estoy leyendo la última oración del punto 1. Es por esto que la vida sana del cristiano debe incluir instancias para ser alimentado espiritualmente, así también como de servicio. Entonces, por eso, es que este balance entre las dos cosas, por eso nosotros hicimos bastante énfasis en el comienzo, de decir, bueno, los que vienen a servir, no sé, con los niños, con los adolescentes, si empiezan a venir a comprometerse solo con eso y se dejan de congregar, y estamos dispuestos a, incluso si nos quedamos sin maestros, de no trabajar más con niños o con adolescentes, pues es importante que cuando uno viene solamente a servir, uno se desgasta muy fácil y muy rápido. Porque uno simplemente viene a dar y no tiene instancias, y por eso estoy re contento, a pesar de que yo sé esto. Ha habido muchos casos particulares difíciles o momentos durante el año más complicados, pero estoy re contento de, en general, cómo ha funcionado este primer año de implementar los grupos de refugio. De que yo creo que en su mayoría, la mayoría de la gente de la iglesia se ha comprometido y ha mantenido una cierta constancia con altos y bajos de poder estar teniendo estos espacios donde tenemos estas instancias donde podemos charlar motivos más personales, podemos conocernos, podemos hablar, a tener estudios sí de la Biblia, pero se dan más chances de ver cómo eso se aplica a nuestra vida y charlarlo y comentarlo. Eso es parte también de cómo ese compromiso está los unos con los otros. Y es importante que esas instancias se den junto también con las de servicio, instancias donde uno dice, bueno, yo recibí y ahora entonces también hago mi parte de eso, de yo edificar el cuerpo de Cristo, como vimos en el pasaje de Efesios.